múltiples funciones anónimas es que existe una función anónima dentro, digamos, de otra función anónima. Entonces la idea sería tratar de resolver esto. ¿Y qué sería un ejemplo de esto? Que sería esta integral. ¿Cómo resuelvo esto? Entonces resulta que tengo que hacerla y vamos a generar esta integral. Esta integral tiene unos límites de 0 a 3, tiene una variable x que de pronto ya podemos intuir que es una sola variable, ¿sí? la que se está moviendo, ¿sí? Pero si es que yo ya integro, ¿sí? La función integral, si recordamos, ya evalúa x. Entonces únicamente tendríamos a c finalmente. Tenemos c y x, ¿no? X para que se evalúe en la parte integral y c para que se evalúe como una constante que yo quiera colocar. ¿Sí? Entonces vamos a decir que este f, el g, vamos a decir que esto tiene una nomenclatura de g. Entonces g va a ser igual, vamos a colocar aquí al arroba, y este arroba va a tener como una variable x nada más, variable x, y esto pues lo vamos a colocar como c por x, y este x está al cuadrado, olvidemos colocar el punto, ¿sí? Más, ¿sí? Por el signo más de aquí, más x menos y. Entonces he colocado únicamente la parte interna, ¿sí? Como una función, ¿sí? Entonces ahí tenemos a g. De hecho podemos revisarlo, perdón, ahí está. C por x al cuadrado más x menos y, pues lo que está aquí. Entonces yo podría integrar esto, ¿sí? Y yo podría hacer la integración de esta ecuación, ¿sí? Vamos a decir integral, y esta integral pues tiene unos límites, ¿no? Entonces los límites 0, 3, pero resulta que si es que yo ejecuto esto y aquí la integral me va a decir, mira, aquí hay un valor que no sé qué es. Si bien es cierto, la función anónima me dice que debo integrar con respecto a x, pero aquí hay un valor que no tengo idea qué hacer con esto. Entonces, si es que hacemos lo de aquí, pues me va a generar un error, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es generar una anónima a esta integral. Entonces, ahí yo podría hacer que f, finalmente este f que está aquí, ¿sí? Va a ser igual a qué? A un arroba, ¿sí? Y este arroba, ¿qué variable es la que tiene? C. El arroba solo tiene C. ¿Sí? Y luego, pues colocaría toda esa integral de acá. ¿Sí? Entonces, colocaría por aquí. Ahí. Entonces, vamos a colocarlo esto en paréntesis, para que no me genere ningún error. ¿Sí? Y ahí está. Entonces hemos ya obtenido f. Entonces nada más que esto es un f de c. Entonces esto quiere decir que si yo coloco a c, que es el único inconveniente aquí, ese c se reemplaza en la ecuación, es decir, se reemplaza acá directamente en esta ecuación, y la otra función anónima integral pues evalúa la integral entre los límites de 0 a 3 tal como. Entonces yo puedo decir, entonces f de 1, ¿cuánto es f de 1? Ahí este es el valor, f de 2, este es el valor, ¿sí? F de 0, este es el valor, y así sucesivamente, incluso un f negativo, ¿sí? Ahí está el valor. Entonces se puede escoger este tipo de metodología cuando quiero resolver un problema un poco complejo, es decir, que estén anidadas las funciones anónimas. En este caso, resolviendo esta integral, se puede ver la potencialidad de esta herramienta. Y digamos ahora que lo queremos hacer un arreglo de funciones anónimas. ¿Sí? Un arreglo de funciones anónimas. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Un arreglo, una matriz que sería A. Y esta matriz lo vamos a colocar como un arreglo de funciones. Entonces, coloquemos una función anónima. Entonces, colocamos el arroba. Vamos a decir que es una simple de x nada más. Y qué sé yo, aquí sería directo x al cubo. X al cubo. Miremos otra función. Entonces colocamos otro arroba y le decimos que esta función, no sé, ahora y. Y esto pertenece a un y cuadrado más y cuadrado, no sé, menos 5. ¿Ya? Y cuadrado menos 5. Y otra función aparte. Otra función anónima
Sacamos la arroba. En este caso, qué sé yo, le decimos dos variables, x y y. X y y. Y le decimos que aquí sería x punto al cuadrado, sí, menos y. Ya, para hacerlo rápido. Entonces tengo tres funciones anónimas. Y de hecho puedo separarlas con coma para que no haya confusión. Una coma, sí. Y bueno, lo inicial sería colocarlo entre corchetes, tipo que será como un vector de funciones anónimas. ¿Sí? Pero recuerden que estos serían tratados como unas celdas, incluso esto como estructura de cadena de caracteres. Entonces, cuando son cadenas de caracteres no se utilizan los corchetes, sino más bien las llaves. Entonces, utilicemos unas llaves. Bien, si todo está correcto aquí, un espacio, si todo está correcto, pues no debe generar ningún tipo de error. ¿Listo? Generó entonces es una celda, ¿no? Revisemos la variable A. Entonces me dice, mira, es un array de funciones anónimas. Entonces, como tal, yo puedo darle valores a esos y poder ejecutar todas, o la que a mí se me antoje. Por ejemplo, esa sería la función anónima 1, la función anónima 2 y la función anónima 3. Entonces podría ser, entonces yo quiero la función anónima 1, la función anónima 1, y me dice que tengo que darle una variable de entrada. Si tengo que generar una variable de entrada que sería un término, porque es solo una variable. Entonces, le doy una variable, 4 por ejemplo, ¿sí? Y listo, ahí está. Entonces, ¿qué hizo? Evaluó únicamente esta función, las dos no las hizo. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, evaluar la segunda función, entonces le digo la segunda, y también solo necesita un valor, le digo, no sé, 8, ¿sí? Y tengo evaluada la segunda. Voy a la tercera función, y en este caso ya cambia porque me pide dos valores de entrada, o sea que sería 8,5, y esa sería la función 3,5, y ahí está, 59. Entonces, yo puedo crear una celda o un arreglo de todas esas funciones, supongamos que son, qué sé yo, algún arreglo o alguna matriz de este tipo de funciones, tal como, por ejemplo, los jacobianos. Entonces, los jacobianos lo que hacen es generar derivadas parciales de alguna expresión para encontrar temas de máximos y mínimos. Entonces, se podría llevar como un ejemplo hacer esto, de los arrays. Entonces, ahí simplemente los evaluaríamos en cierto punto, y como queramos hacer, ¿no? Podríamos de ahí generar algún tipo de gráfica o algún tipo de tendencia, ya dependería de qué utilidad le demos a eso. Bien, y finalmente tenemos las funciones anónimas sin entrada. Sí, sin entrada. Entonces, es decir, yo tengo un arroba aquí, pero no tengo nada, no tengo un X, ni XY, no tengo nada. Entonces, eso es muy parecido a lo que vimos al inicio. Es decir, que podemos asignar una función a una variable, ¿sí? Pero una función que no necesita ningún tipo de dato, ¿sí? Sino más bien simplemente nos da una información del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, puede decir en una función date, ¿sí? Date str, que es como la fecha, ¿sí? Le digo que de ahora, y todo esto lo grabo en algo que me diga fecha, ¿sí? Entonces, listo, le coloco aquí el punto y coma y se grabó un fecha, ¿sí? Entonces ahora yo puedo usar esta función, como se ha hecho anónima. Yo puedo escribir la fecha nada más, directo, y me entrega este valor, porque sé que está anclado a la función handle, está correcto, aquí está. Entonces únicamente me faltaría colocar fecha y sin ningún valor de entrada. Entonces ahí está, me entrega la fecha y con la hora, porque de pronto este comando pues, es más complicado de acordarse, ¿sí? Bueno, la fecha pues es más familiar para mí. Entonces nuevamente coloco fecha así, incluso me entrega ya hasta con los segundos, ¿no? Hace un momento 23,49 segundos, ahora 24,5 segundos, ¿sí? Nuevamente ahí está. Entonces estas serían ejemplos de funciones anónimas sin variables, ¿sí? Sin un valor de entrada. Pues entonces se lo deja vacío ahí en esta función. Bien, con esto pues pasaríamos el tema de las funciones anónimas.